eso que iniciaba yo diciendo de que este gran debate de una economía que se tiene que planificar o una economía que va a llevar al libertinaje mercantil, que apertura y abre grandes brechas entre los pobres y los ricos, empresas mineras que atropellan derechos ambientales, no solo, derechos comunales, derechos de trabajadores. Entonces, presidente, es importantísimo en este momento preocuparnos sobre esos detalles, porque el problema de la inversión minera no es un problema de solucionar porque los campesinos no entienden la inversión del país. No, señor. No se va a resolver porque simplemente vamos a ir y acercarnos a conversar con ellos, como lo decían algunos parlamentarios de otras bancadas. No, señor, se está tratando precisamente la descapitalización de las comunidades, de los comuneros, las comunidades campesinas. De eso es lo que se trata, presidente. Y cuando tenemos que discutir abiertamente es cómo se beneficia al país, si es que hay exoneraciones tributarias, es más, el pago de los IGBs, los impuestos generales a las ventas, que luego son devueltas más de lo que deberían haber tributado, presidente. Ese estudio, por ejemplo, hay que profundizarlo. Va en desmedro de aquellas comunidades que están vinculadas y entregando sus terrenos y su capital activo para que sea explotada sus medios, por supuesto que sí, va en desmedro. Y el Estado tiene que asumir un rol responsable frente a esto. Porque las declaratorias de emergencia no son la solución. Declaratorias de emergencia que finalmente va a beneficiar el afán de lucro de unos cuantos y no en beneficio del país. Esta es una discusión profunda e ideológica, claro que la es. Algunas personas le tienen temor a las discusiones ideológicas y la defensa de la clase trabajadora, presidente. El ministro ha presentado, presidente, una diapositiva número 33 sobre el tema de la planificación de friajes, heladas y nevadas. Para el PIA 2019 menciona de que va a haber 10 veces más con respecto al 2018. Y muestra un cuadro ahí, presidente. En este mismo escenario, presidente, nosotros hemos discutido muchas veces de lo que significa para el país la prevención, presidente. ¿Cuánto de ese dinero se va a invertir en prevención? ¿Cuánto de ese dinero se va a potenciar a INDECI, presidente? El Frente Amplio plantea la potenciación de INDECI para planificar y prevenir los desastres naturales a nivel nacional. Porque lo que se está esperando aquí es que ocurran desastres y bajo esa emergencia se emitan leyes para que finalmente se contrate empresas y finalmente todos se benefician menos el que se tiene que beneficiar. Por eso que, presidente, parte de la política del Estado es que este tema de prevención sea incluido en el presupuesto. Es de imperiosa necesidad, porque el problema del fenómeno del Niño no es un problema ocasional, es un problema recurrente, es periódico, se sabe que eso va a darse, pero no se genera la prevención. ¿Por qué? Porque acá hay un afán de lucro. Y por eso que denunciamos esto, presidente. Y el afán de lucro vence por encima de los derechos de los ciudadanos peruanos. Y entonces ahí tenemos que comenzar a prever la inversión en estos temas, presidente. Quiero resaltar, presidente, que en la página número 3 del documento que nos ha alcanzado, se menciona que 8 anexos no están en los documentos entregados. ¿Por qué? Porque no está presente en ese documento. Lo que yo les pido, presidente, es que cuando se nos entregue documentos sean capaces de colocar informaciones completas. ¿Qué cosa es lo que se oculta? Tenemos que debatir un proyecto de ley, por supuesto, de aquí a noviembre. Esos documentos de propuesta del Ministerio de Economía tienen que ser documentos que sean abiertos para que podamos discutir nosotros con ustedes. En la página 103 se menciona la anemia como un problema a resolver, pero no hay una línea de base ni metas cuantitativas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto se necesita? ¿Hacia dónde vamos a avanzar? ¿Cuánto va a ser un gasto en esta planificación que están realizando, presidente?
En la página 104 se mencionan las heladas, el friaje, la que yo acababa de decir. Sin embargo, ¿el Estado puede garantizar esta inversión para el 2019? ¿Puede hacerlo? Dentro de una economía, dentro de su planificación, dentro de esta propuesta de ley que ha llevado adelante o que está llevando adelante el Ejecutivo y que está planteando a este Congreso de la República, presidente. Tenemos en la página 104 se menciona la calidad de la educación como un problema a resolver, pero se limita a la educación básica. ¿Qué planes hay para la educación superior, presidente? ¿Cuánto se va a invertir en el tema de educación superior al detalle? ¿Y en qué rubro se va a hacer, presidente? En la página 108 se menciona el incremento de los ingresos fiscales más allá de reducir la evasión. Se omite la política de cero exoneraciones. Y ese tema lo profundizamos ahora, presidente, porque ha sido abandonado esta política. ¿En qué circunstancias nos encontramos ahora? Y esperemos que acá nos contesten, presidente. En la página 111 se menciona una proyección de ingresos fiscales por 168 miles de millones de soles. Todos los años el MEF envía ampliaciones presupuestales. ¿Puede informar al margen de error de esta proyección? ¿Pueden hacerlo? ¿Cuánto es ese margen? Porque al final se aprueba una forma de ejecución y terminamos con una cosa totalmente diferente. Por supuesto que puede haber correcciones, pero ¿cuánto es ese margen el cual se tiene que plantear acá, presidente? Porque si no, no tiene sentido lo que se va a discutir, no tiene sentido lo que se aprueba acá. ¿Cuánto es ese margen de error, de variación que vamos a llevar adelante si tenemos que modificar algo? Esto es una necesidad. En la página 115 se muestra una proyección del precio de nuestras materias primas. La experiencia reciente muestra la volatilidad de estos precios. Con Toledo, con García, estuvieron en alza, con Humala estuvieron en baja. Podemos decir, presidente, en este momento, ¿qué plan de contingencia tiene el gobierno en caso de que los precios caigan, tal como muestran acá en su exposición de motivos, presidente? ¿Estamos en la capacidad de hacer ese análisis, esa variación? ¿Cómo vamos a afrontar esta situación? Entonces, presidente, bajo estas circunstancias es meritorio un debate mucho más abierto que entiendo que en este momento ya se está aperturando y que este Congreso tendrá que llevar adelante. Tenemos, presidente, algunas preocupaciones que queremos colocar en la mesa y alcanzarlo al Premier. El presupuesto 2019 debe incluir el pago del 100% de las deudas del gobierno en temas nacionales, regionales y locales sobre e-salud, presidente. ¿Cuánto debe el Estado peruano de salud? ¿Cuántos trabajadores no pueden atenderse en e-salud por una deuda que tiene el Estado? ¿Cuánto debe el sector privado? ¿Y cómo se tiene que cobrar eso, presidente? El déficit de servicios de agua y saneamiento, sobre todo en los colegios públicos, presidente. Y este déficit se ve sobre todo en el interior del país. Tiene que ver el Estado, tiene que asumir una responsabilidad sobre eso, presidente, o son ciudadanos de segunda categoría. Pensión 65 requiere cerrar brechas de 60.000 adultos mayores que están en situación de espera en este momento, señor presidente. Hay también una lista de espera de 15.000 personas para una pensión por discapacidad. ¿Van a seguir esperando, presidente? No podemos seguir permitiendo que nuestros compatriotas, y en especial los niños, sigan muriendo todos los años en heladas cuando no se planifica la economía, presidente. Y en ese marco, nosotros creemos, presidente, que los sectores más sensibles, el caso del Ministerio de Agricultura, el caso de los sectores de salud, el caso de educación, presidente, tienen que ser tomados en serio. El Ministerio de Agricultura no puede seguir teniendo ese nivel de inversión. Y la propuesta que trae el Ejecutivo
tiene que ser adecuadamente discutido en la Comisión de Economía, en la Comisión de Presupuesto, presidente, porque no podemos seguir aceptando una economía totalmente centralista. No podemos seguir aceptando una economía que no esté diversificada. No podemos seguir aceptando una economía que no sea planificada. No podemos seguir aceptando este tipo de planteamientos todos los años que va generando una gran crisis en el país. Por eso, presidente, es meritorio en este momento que comencemos a asumir nuestra responsabilidad parlamentaria. Algún ministro de Economía en algún momento dijo de que ya está planificado que se les tiene que dar un 5% para los proyectos de algunos parlamentarios. Por eso los parlamentarios en la Comisión de Presupuestos solo son una mesa de trámite. No, señor. Tenemos que plantear una posición clara y el Frente Amplio lo hizo el año pasado y lo seguirá haciendo, sustentando eso, presidente. Necesitamos descentralizar la economía del país. No se puede continuar aceptando esto. Algunos han aplaudido de que se ha disminuido un 3% ya el tema del manejo económico por parte del centralismo del gobierno. No, un 3% no significa nada, señores. Sí, seguimos con un 70% de utilización de la economía por parte del Ejecutivo. Este tema necesita ser discutido abiertamente. Entonces quedan tres cosas importantes, presidente. La primera que estamos planteando es una economía diversificada y una redistribución adecuada vía planificación. La segunda que estamos planteando, presidente, es los temas de prevención, que tiene que estar en la ley del presupuesto. Se tiene que prevenir los temas recurrentes como el caso de los desastres y no permitir que sigan lucrando con la desgracia de nuestro pueblo. Y finalmente, presidente, se tiene que cobrar a los que deben a este país, aquellos que se han llevado millones y siguen debiendo, con la complicidad de algunos gobiernos y de algunos parlamentarios que no quieren entrar a este tema. Por supuesto que se tiene que cobrar, presidente. Y en ese afán, creemos que el Congreso de la República debe asumir una responsabilidad. Estamos demostrando en este momento cuántos miles de millones se debe al país. Por eso, le decimos a todos ustedes, colegas congresistas, desde el Frente Amplio, que la Comisión de Presupuestos debe modificar este proyecto de ley. Debemos planificarlo porque tenemos que aceptar que no podemos permitir que se siga haciendo esto con todo el dinero de todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Morales. Tiene el uso de la palabra el congresista Edmundo del Águila en representación del Grupo Parlamentario Acción Popular, hasta por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. A nombre de la bancada Acción Popular, le damos nuevamente la bienvenida al primer ministro y le damos la bienvenida al ministro de Economía. Y le agradecemos por la presentación de la ley del presupuesto, la ley del equilibrio y la ley del endeudamiento. Creemos que es importante que en los foros democráticos, como el Congreso, se pueda discutir esa ley. Y también creemos, y es sabido, que estamos acá para apoyar las cosas buenas y para poder resaltar algo que nosotros creemos que podemos cambiar. Hemos visto, gracias a la presentación de ambos ministros, que el presupuesto se ha incrementado. Un presupuesto se incrementa básicamente por dos motivos: porque la necesidad ha aumentado y porque los ingresos en paralelo han aumentado. Y en el Perú es sabido, y el día de ayer lo hemos discutido todo el día, que la necesidad se ha incrementado. El fenómeno del Niño ha traído de por sí que el gobierno tenga que invertir 25.000 millones que van a ser repartidos en algunos años. Y eso ha hecho que el presupuesto se incremente. Y eso también asociado a un crecimiento en la economía de casi el orden del 4%, lo que permite y le da una holgura al Ejecutivo de poder precisamente corresponder a la altura a ese crecimiento de las necesidades. Pero permítame poder llamar la atención en dos indicadores macroeconómicos que hoy en día creo son importantes el poder resaltarlos y el poder entenderlos. El primero es la inversión pública. Para el próximo año se prevé que la inversión pública crezca únicamente en 4,5%. Hay un principio económico que dice que finalmente cuando el mercado no llega
a la ciudadanía y el mercado no invierte, es el Estado el que debe de invertir. Y hoy en día, en la coyuntura y en la situación económica en la cual nos encontramos, donde únicamente dependemos, estamos asociados al incremento de los precios de 3 metales, es un poco frágil que el gobierno o el Estado invierta o tenga una inversión únicamente en el orden del 4,5%. Nosotros, en el año 2016, cuando estuvimos en campaña, planteamos que nosotros deberíamos de no depender del crecimiento de los precios de estos 3 metales y planteamos todo un primer piso de industrialización de la economía, es decir, hacer de la economía una economía que no únicamente se encargue de recoger los minerales y exportarlos, sino que le dé valor agregado. Y ese es el gran reto que tiene el gobierno hoy en día, un gobierno que al cabo de los 24 meses parece que no ha asumido ese reto. Yo espero de lo que viene, de lo que queda en estos 2 meses y pico de gobierno, podamos darle un cambio a la economía y el próximo año poder estar hablando de indicadores que sustenten mucho más el crecimiento. Habló también el primer ministro y el ministro de Economía del tema de descentralización. Yo sé que muchos hoy en día lo han tocado acá. Indudablemente que hay un crecimiento en el traslado de las partidas tanto a gobiernos regionales como a gobiernos locales. Pero lo curioso de todo esto, pese a que había un incremento del 16% a los gobiernos regionales y 26% a los gobiernos municipales, aún no se llega al ofrecido por el presidente el 28 de julio de este año. Y esto es un tema que hay que resaltarlo. Y permítame poder acudir a las propias palabras del presidente. Creo yo que es importante que la ciudadanía y este espacio como el Congreso pueda recordar las palabras del presidente. El presupuesto, dice el presidente, para los gobiernos regionales y locales, que históricamente es inferior al 30%, pasará al 40% en el 2019, dijo el primer mandatario. Señor presidente, ¿cree usted que no actuó con la verdad? Haga que su compromiso y su oferta electoral, en este caso el 28 de julio, se convierta en su plan de gobierno. Y así estoy seguro que habrá una mejor comunicación y entendimiento entre el Congreso y usted. Me pido una interrupción al congresista Johnny Lescano, señor presidente. Presidente, muchas gracias. Tiene la interrupción con Rita Lescano. Gracias. Las 2 interrupciones, una interrupción con Rita Lescano. Decirle al primer ministro y al ministro de Economía que seguimos discutiendo en el Perú, señor, presupuestos de hambre para los peruanos de a pie y grandes ventajas económicas para los grupos económicos. Pescadores que cobran un sol de pensión, señor. Trabajadores del sector educación que están ganando menos del sueldo mínimo vital, 655 soles. 100 peruanos más en San Juan del Lurigancho se incrementan a la población que está enferma de tuberculosis. No comen bien los peruanos. Entonces, tenemos una serie de problemas como pescadores, repito, que están cobrando pensiones miserables y los del decreto ley 19990 y del sector público que cobran pensiones de 200 o 100 soles. Para ellos, ni un solo artículo. Mientras tanto, para los grupos económicos que reciben dinero del Estado por la deuda pública anual, ¿cuánto se le da, señor primer ministro, ministro de Economía? 15.000 millones de soles. ¿Y cuánto se le da a los municipios? 19.000. Casi el mismo presupuesto que se le da a los municipios, se le da a los grupos económicos que cobran intereses, señor primer ministro, señor ministro de Economía, de casi 60%, intereses usureros. Esa es la justicia de este presupuesto, señor presidente. Se le da 139 millones de soles a la Odebrecht delincuencial para el trasvase de Olmos en Lambayeque. 139 millones de soles a una empresa tramposa que ni siquiera nos paga los daños y perjuicios que nos ha ocasionado. La segunda interrupción. 1 minuto de la segunda interrupción. Señor presidente,
12.000 millones de soles a los grupos económicos en exoneraciones tributarias y otras ventajas. Y después se dice, no hay plata, no hay dinero, los profesores muertos de hambre, sacados a la calle, que no se les incrementa sus remuneraciones como se les debe incrementar. Los señores del sector salud, médicos, 35 años de servicios que se van con 1.300 soles como compensación por tiempo de servicios. Pero grandes ventajas a los grupos económicos, grandes ventajas. La deuda pública, señores congresistas, es 222.000 millones de soles. 100.000 millones más que el presupuesto nacional, 222.000 millones. Y ahí sí somos religiosamente cumplidos. Se paga miles de millones de soles. Gracias, congresista Lescano. Para que continúe, congresista del Águila. Gracias, congresista Lescano. Siguiendo y prosiguiendo analizando todo el tema de la ley de presupuesto, endeudamiento y de equilibrio, hay una ley que es importante, que es la ley del equilibrio. Pero por encima de esta ley del equilibrio debe estar asociada a un principio, que es un principio de justicia, un principio justo. Hoy en día tenemos dentro de todo este abanico o de espacio laboral a 1,5 millones de jóvenes, pero sin embargo, dentro de esta ley del presupuesto, ningún ítem apunta a darle solución, a crear espacios para que este 1,5 millones de jóvenes puedan desarrollar y potenciar todas aquellas inquietudes o emprendimientos que ellos tengan. Yo creo que en un futuro, el próximo año, esperamos ver que el gobierno, cuando venga nuevamente a presentar estas 3 leyes, pueda incluir dentro del rubro a este gran bastión que son el 1,5 millones de jóvenes. El servicio de deuda. El servicio de deuda es casi 9% de todo el presupuesto, lo cual quiere decir que de cada 10 soles que se han destinado al presupuesto, 1 se ha ido a pagar un servicio de deuda. Y está bien, porque un Estado como el Estado peruano tiene que tener esa política y esa conducta de saber honrar sus compromisos económicos. Es decir, el gobierno, el Estado peruano, tiene que cumplir todo aquel dinero que en algún momento se le prestó. Yo entiendo que eso se ha incrementado porque a raíz del Niño hemos tenido que acceder a instancias distintas para poder acceder a un crédito que nos permita dar solución. Y acá viene un tema asociado al día de ayer. Si nosotros seguimos pagando ese servicio de deuda y no ejecutamos en la reconstrucción, finalmente lo único que estamos pagando son intereses que no están plasmados en una realidad. Pero es bueno también saber que esta política de Estado tiene que ser una política transversal, es decir, instituciones que muchas veces dependen del gobierno central o instituciones que dependen de las regiones o los municipios no siguen esta misma política, no cumplen con pagar a una institución tan sensible como es Salud. No puede ser que Salud, una institución que es de todos los peruanos, que sirve a todos los peruanos, hoy en día tenga problemas presupuestales porque precisamente otras instituciones del Estado le deben a Salud. Es por eso que nosotros como bancada estamos presentando un proyecto de ley en el cual permita al gobierno central hacer directamente las transferencias de salud y no tener que pasar por los distintos ministerios o gobiernos regionales y muchas veces gobiernos municipales donde no transfieren el dinero. Y a su vez, toda la deuda que tienen las instituciones con salud, cuando no hacen cumplimiento a fin de año ese balance de ejecución, lo no cumplido pueda pasar a pagar la deuda de salud. Con eso creo yo que estamos apoyando y fortaleciendo a una institución como Salud. En el tema educativo, que es un tema que creo yo atañe y todos estamos interesados porque finalmente la educación es lo que nos permite poder pensar en el mañana y saber cómo será un futuro en la medida que podamos invertir y de la mejor manera en educación. Es cierto, hay un incremento del 11% en el sector educación, pero ese incremento básicamente obedece a demandas justamente hechas por los profesores el año pasado, como incremento de sueldos, pago de una deuda social. Pero queda algo pendiente, que es un compromiso del gobierno central, que es el estudio
el análisis para ver si al bicentenario del año 2021 los profesores podrían equiparar su sueldo a una UIT. Esperemos, pues, que finalmente el MEF pueda realizar estos estudios y podamos tener noticias a la brevedad, porque no únicamente los profesores esperan buenas noticias al respecto, sino todos los jóvenes que están a cargo de estos profesores. Pero si analizamos fríamente este incremento del 11%, vamos a ver que este incremento del 11% en el sector educación únicamente representa 0,1% en el PBI. Es decir, nuestro objetivo mayor, principal, que es tener un porcentaje del PBI destinado a la educación del orden del 5%, aún está lejano. Yo espero que con el pasar del tiempo, el mejoramiento de una planificación y una economía que nos permita seguir creciendo, al breve plazo, podamos tener que el sector de educación recibe el 5% del PBI. Quisiera también, dentro del sector de educación, resaltar que no se ha dado explicación de cuánto del presupuesto invertido en educación va a PRONIET, que es esta institución que se encarga de ver la parte de infraestructura del sector, básicamente lo destinado a la construcción de colegios. Hay una brecha de 100.000 millones de soles, es decir, hay un déficit en el cual el Ministerio de Educación tiene que cubrir, que es de 100.000 millones de soles. Pero lamentablemente no hay una política para poder cubrir este déficit. No hay una política que nos permita saber en qué año finalmente esta brecha va a ir disminuyendo y logremos equiparar o logremos tener, creo yo, la calidad de colegios que queremos. Saludamos la iniciativa del Ministerio de Educación de incrementar el número de becas en beca 18 de 1.900 a 3.000. Yo creo que esa es una gran inversión, no a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En el tema de transporte, creo yo que se ha hablado acerca del mejoramiento de infraestructuras, de creación de nuevas vías, pero en el de transporte hay una nueva concepción que hoy en día aparece debido a este crecimiento casi exponencial que han tenido las grandes ciudades del país, que es el ordenamiento del tránsito. Lamentablemente no hay un criterio o no hay una voluntad de planificación dentro del Ministerio de Transportes que está plasmado en el presupuesto. Está bien que se construyan carreteras, está bien que integremos nuevos distritos, está bien que integremos lugares que estaban alejados, está bien que mejoremos las carreteras. El clima en el Perú es muy heterogéneo y el mantenimiento de las carreteras en ciertos lugares tiene que ser casi continuo, pero no está bien que no se planifique las ciudades, no está bien que dentro del presupuesto no se incluya un rubro de planificación que permita ordenar a las ciudades, y ciudades grandes como Lima, como Arequipa, finalmente están excluidas de este presupuesto porque no hay un ítem dentro del mismo. Me pide una interrupción el congresista Armando Villanueva. El minuto restante de interrupción para Señor el congresista presidente, Villanueva. no sé si podría tomar un minuto de mi tiempo para que él pueda explayarse en los 2 minutos que habíamos convenido. Le agradecería. Si hacemos la excepción con usted, hemos debido hacerla con todos, congresista. Yo le pido disculpas, pero aquí a todos se les maneja con el mismo criterio. 1 minuto para el congresista Villanueva. Gracias, señor presidente. Solo para insistir en el tema presupuestal y fundamentalmente en el sector de transportes. Uno de los déficits anotados en la presentación del ministro de Economía anota la falta de competitividad del Estado peruano y particularmente en el rubro de infraestructura. Y hablando de infraestructura, tengo que referirme también a un tema muy importante que es un tema emblemático para este Congreso y para el país, el aeropuerto de Chinchero. La inversión prevista para el 2018 era de 250 millones. Por arte de magia, esos 250 millones se han convertido en 33 a la fecha. ¿Qué ha pasado con estos millones? Y para el 2019 se ha previsto 57 millones de inversión para este mismo hub aeroportuario que puede resolver los problemas del Jorge Chávez a nivel nacional. A este ritmo, el movimiento de tierras previsto inicialmente para 2 años por el Ejecutivo y el Congreso en el 2017, cuando decidió para los presupuestos para el 2018, acabaremos el movimiento de tierras en 8 o 10 años. Gracias, congresista Villanueva. Para que continúe, congresista del Águila. Gracias, señor presidente. Y cuando hablamos de descentralización en términos presupuestales, nos referimos al dinero que el gobierno central no transfiere a las regiones,
Y Lima Metropolitana, es decir, Lima con sus 42 distritos y cercado de Lima, es una región. Y es una región que muchas veces, debido al volumen de gente y a la gran concentración que tiene la población dentro del territorio, 1/3 de la población vive en Lima, no recibe los recursos que debería recibir. Yo entiendo que este es un pedido, que este es un clamor de muchos años, pero no puede ser que una municipalidad que tiene carácter de gobierno regional, es decir, también exige que se descentralice el gobierno, el dinero por parte del gobierno central, únicamente tenga 1.500 millones en presupuestos. Nosotros le solicitamos al ministro de Economía y al primer ministro que analicen esta situación. Estamos próximos a unas elecciones regionales y municipales. Y hoy en día, todos los que hoy nos permitimos estar acá en el Congreso, habitamos Lima, siquiera de lunes a viernes, y nos damos cuenta de las grandes necesidades y las grandes soluciones que exige para hacer de Lima una ciudad habitable. Pero para eso necesitamos dotarle de más presupuesto y de más recursos. Yo apelo a la comprensión del primer ministro, al entendimiento del ministro de Economía, de poder cambiar esta forma de pensar y ver a Lima como lo es, como una región que también exige descentralización en el tema de los recursos. Por lo demás, siempre la bancada de Acción Popular estamos dispuestos para poder colaborar y ayudar en todas las cosas positivas que plantee el gobierno central. Y también estamos alertas ante cualquier eventualidad que Dios quiera no pase. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Águila.